O sea, yo me metí al cuarto, me metí al baño, Franco, y yo le decía, ¿y yo qué? ¡Wow! ¿Y cuándo me vas a hablar a mí? ¿Sabes lo que es esa experiencia, bro? No, yo creo que mucha gente no ha vivido eso. Yo ir al baño, verme en el espejo y decirle, ¿y a mí cuándo me vas a hablar? ¿Cuándo me vas a decir a mí tú que me amas como le dijiste ahora mismo a fulano que lo ama? Wow. Yo no tenía idea que esta entrevista iba a tocar estos puntos, brother. Saludos, bendiciones. De que te habla es el evangelista Franco Rodríguez desde el ministerio Caminando con Propósito. Y hoy queremos presentarte una entrevista en el cual sabemos que va a ser de bendición, sabemos que va a ser de edificación a muchas personas porque yo soy de los que creo fielmente de que la vida se trata de testimonio, el evangelio se trata de vivencias que Dios nos permite atravesar para nosotros poder testificar y que Él se lleve la gloria. Y hoy, en este día, para mí es un privilegio, es un honor presentar a un hombre de Dios en el cual ha tenido sus altas, sus bajas, al igual que todos las hemos tenido, pero hoy yo puedo decir y él puede decir que Dios ha sido más que bueno. Así que presta atención a esta entrevista, presta atención a este testimonio porque sabemos que Dios va a hablar directamente a tu corazón. Y sin más preámbulo, vamos a presentar con nosotros al evangelista Almed Jurado. Amén, amén. Dios me los bendiga a todos. Gracias por la oportunidad, primero que nada, ¿verdad? Ante cualquier otra cosa, por siempre tenerme presente. Y nada, en el fluir de esta entrevista hablaremos de muchas cosas y yo sé que entre ellas estará tu persona, porque al mismo que fuiste parte del proceso, también fuiste parte del comienzo, fuiste parte del final y fuiste parte del regreso. Lo que podemos decirle es que Venezuela hasta aquí Dios nos ha ayudado. Amén, amén, amén. De verdad que sí, amén. Me gusta porque yo siempre soy del que creo fielmente de que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Es un Dios que siempre está dispuesto a darnos nuevas oportunidades para Él seguir trabajando en el plan que ya Él trazó, en el propósito que ya Él trazó, y nosotros somos testigos de eso. Ahora, pero ¿sabes qué? Yo quiero que tú les hables y nos hables a cada uno de nosotros que vamos a estar escuchando, o los que van a estar escuchando, ¿quién es Almed Jurado y cómo comienza tu relación con Dios? Bueno, Almed Jurado básicamente era un joven el cual nació en Puerto Rico, en Humacao, Puerto Rico, pero soy de Fajardo y allí en nuestro crecimiento, ¿verdad? En nuestra historia desde chamaquito, nos llevaban a la iglesia, conocíamos del evangelio, pues no éramos parte de. Dios pues en esos tiempos era parte de la vida de mi mamá y de varios familiares, pues no era parte de la mía. Yo era un chamaquito que no solamente iba a la iglesia porque me llevaban. Pero nosotros nos vamos de Puerto Rico, ¿verdad? Cuando yo tenía unos 9, 10 años por ahí más o menos, no me acuerdo bien exactamente, para Estados Unidos. Y allá en el norte es donde Almed pues, se convierte de ser un chamaquito atlético, un chamaquito que le gustaba el deporte, un chamaquito que no hacía nada negativo, a convertirse entonces en un pandillero, un usuario de las drogas, un alcohólico. Amén. Y ahí, en ese proceso, después de haberme arrastrado casi 14 años en las pandillas, en las calles, pues Dios llega a nuestra vida y lo conocemos a través de un proceso personal. Y ahí llega lo que es la relación por primera vez directamente con Dios. Qué bueno, porque esa era la próxima pregunta que te iba a hacer. ¿En qué momento tú sentiste ese llamado de servirle a Dios? Fíjate, es algo irónico, Franco, porque fue un 2003. Uh-huh. Yo me cojo un caso en el norte. Y el caso que me cogí en el norte era provocación para recibir quizá unos 25 años en la cárcel. Y me pregunta una pregunta el juez que me levantó como que curiosidad y era cómo él podía cambiar mi vida. Y aquí yo decido decirle, ¿sabes? Sácame de aquí, sácame de este estado porque si no, no voy a progresar. Y llegó a Puerto Rico. Llegó a Puerto Rico en el 2003. Llegó a Puerto Rico en el 2003 donde mi tío me abre las puertas de la casa de mi abuela, las cuales siempre estuvieron abiertas, pero me da la oportunidad de llegar de Estados Unidos nuevamente a Puerto Rico en el 2003. Y me acuerdo
que en ese mismo día que llegué a Puerto Rico, yo tenía en el bolsillo como 3,000 pesos, 2,800, $3,000. Me compré un carro de 1,000 pesos y los otros 2,000 pesos me fui para La Perla con unos vecinos del caserío, el residencial Diego Salduando en Luquillo, y nos los metimos toditos en droga. Y cuando llegué a casa, al siguiente día, con la nota que tenía, borracho, mi tío me dijo, esto no era. Yo te dije que te iba a ayudar, pero si tú vienes con esa actitud, por donde mismo llegaste te puedes ir. Y yo le dije a mi tío, oye, te prometo que cuando me levante de esto que tengo, voy para la iglesia. Oye, y tú te vas a reír, Franco, pero literalmente yo estuve durmiendo como 3 días de la nota que yo tenía. Wow. Y cuando me despierto, que estoy buscando agua en la nevera, escucho que están cantando gozo, gozo, gozo yo quería. Y yo le digo a mi tío desde la cocina, tío, ¿estás escuchando un culto? Y me dice, no, es que Dios te escuchó y hay un culto frente a la casa. Y esa misma noche yo salí corriendo y le entregué mi corazón a Cristo. Wow. O sea que viajaste, estuviste, Dios te saca de Puerto Rico, te metes en problemas allí, vuelve y te trae, y acá es que tú comienzas a tener una relación con Dios. Por primera vez en mi vida. Por primera vez en tu vida. Ahora, desde ese momento, ¿cuánto tiempo estuviste sirviéndole a Dios? Me reconcilio y estuve sirviéndole a Dios sin fallarle, brother, sin fallarle. 3 años. ¿Y pudiste entender que había un llamado de parte de Dios en tu vida en ese transcurso? Sí. ¿Cómo pudiste entender eso? Eso lo comprendí en un congreso de la Iglesia de Dios de la Iglesia Pentecostal MI en Puerto Rico, donde el predicador en ese momento fue el evangelista Roberto Lugo. Y allí en aquella cancha bajo techo, él es pandillero, porque acuérdate, Dios me rescata de las pandillas. Él es alcohólico y drogadicto, que llevaba ya 1 año y medio, 2 años sirviéndole al Señor, y recibe una palabra de parte de Dios a través de los labios de este servidor, que es el evangelista Roberto Lugo, donde nos habla sobre el propósito que Dios tenía para nuestras vidas. Y es donde escucho por primera vez y entiendo que verdaderamente Dios tenía planes conmigo. ¿Recuerdas de alguna puerta en ese momento que Dios abrió que tú dijiste, oye, ¿sabes qué? Hay algo de parte de Dios conmigo? Sí, fíjate, sí. Porque mucho antes de que el evangelista Dios lo usara para hablar a mi persona, había un varón del pueblo del barrio, no pueblo, porque el pueblo de Luquillo es Luquillo, del barrio de Casablanca, ahí en Sabana. Luquillo es un barrio pequeño en el campo, de la iglesia del Velo. Él me invitó a predicar a uno de sus eventos. Wow. Y yo por primera vez, sin haber predicado nunca en mi vida, sin haber agarrado un micrófono en mi vida, logro llegar a este suceso, a este evento, donde por primera vez yo prediqué. Entonces, básicamente la confirmación fue cuando hablé del evangelista. Porque ya Dios me había hablado a través de diferentes personas. Tú vas a predicar, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Pero uno humanamente, y más en mi posición, que de donde Dios me sacó, lo ve uno imposible. Uno lo ve como que, ¿será verdad? Es cierto. Y ahí es donde entra un poquito la duda humana. Humana. Exacto. Hasta nosotros mismos muchas veces nos descualificamos. Ajá. Y nosotros mismos decimos, conmigo, no, que Dios quiera hacer esto conmigo. Ahora te pregunto yo, en ese momento que ya tuviste esa puerta abierta, que comenzaste a predicar, ¿cómo te sentiste usado por Dios? Definitivamente. ¿Cómo te sentías desde ese momento en adelante? Mira, mano, me sentía, brother, de verdad, te voy a decir una cosa. Mucha gente no entiende esto, pero me sentía, brother, como un superhéroe. Me sentía como un superhéroe. Y explico por qué me sentía de esta manera. Porque mucha gente no entiende que nosotros los evangélicos, como le quieren llamar, protestantes, fanáticos, como nos quieren llamar, no entienden que mucha gente entiende esto, que nosotros somos como un superhéroe. Y me explico. Cuando hay una situación difícil, a veces nosotros como yo, que me crié viendo a Superman, a Spider-Man, ¿sabes? Y vemos cosas que ellos han hecho, y llega a nuestra vida un momento en que vemos un rescate espontáneo, de repente lo simbolizamos con un superhéroe. Y nosotros, yo digo, somos como unos superhéroes. ¿Por qué? Porque hay gente que está en una necesidad tan y tan grande, y cuando nosotros llegamos de repente con una palabra de parte de Dios, fuimos ese héroe que esa mujer o ese hombre necesitaba en el momento. ¿Tú me entiendes? Es decir, que mi persona, como cuando
Cuando yo estoy en mi proceso, ¿verdad? Tuve que escuchar a la persona decir, oye, yo estoy caminando porque tú me enseñaste a caminar. ¿Sabes? Tú no te puedes quitar porque si tú te quitas, yo tengo miedo que yo me caiga. Sí, porque hay gente que tiene los ojos puestos en nosotros. Ajá. Y siguen caminando porque nosotros estamos caminando. Eso es amén. Y mucha gente difiere de esto y lo critica, pero no deben de criticarlo. Porque el mismo Pablo lo dijo. Pablo dijo, ser seguidores de mí, imitadores de mí, perdón, como yo lo fui de Jesucristo, lo soy de Jesucristo. Pablo, la única manera y la única razón por la cual se mantuvo de pie, porque él imitaba a Jesucristo. Claro. Él tenía a alguien en el quien estaba enfocado, él tenía a alguien a quien él miraba, él tenía a alguien en quien él se estaba basando. Pues, hoy en día hay gente que sigue caminando porque Franco está caminando. Porque Almete está caminando. Amén. Amén. ¿Sabes? Es triste decirlo, pero es la realidad. Es real, es real. Oye, siempre en la vida nosotros tenemos un modelo a seguir. Amén. Siempre lo tenemos. Ahora, está la diferencia cuando nosotros idolatramos a esta persona. Amén. A que cuando seguimos el consejo, la guianza de esta persona, porque Dios siempre va a poner gente en el camino que siempre te va a ayudar a dar un paso hacia adelante. Eso siempre va a pasar. Pero cuando nosotros vemos a esta persona más que Dios, ahí está el problema. Ahí está el problema. Y es cierto lo que tú dices. Nosotros siempre tenemos a alguien que nos tiene los opuestos, pero es para ver cómo nosotros lo hacemos para que ellos lo hagan. Porque si hay alguien que tiene los opuestos en nosotros es porque está viendo que lo estamos haciendo bien. Y si hay alguien que tiene los opuestos en nosotros para criticarnos o para ver cuándo fallamos, son otros 20 pesos. Ajá, así mismo es. Pero es bien curioso. Eso es bien curioso. Eso es un tema que podemos abarcar mucho ahí, pero hoy no vamos a abarcar en eso. Ahora, te pregunto, ¿cómo te sentías en aquellos momentos cuando estabas siendo utilizado por Dios? Me sentía, brother, querido, me sentía importante, me sentía que por primera vez en mi vida que alguien valorizaba lo que estaba haciendo, que lo que yo estaba haciendo para otras personas era importante, que lo que yo estaba haciendo llamaba la atención, ¿verdad? Me sentía en una atmósfera hermosa, brother. Y en ese transcurso, ¿pasaste alguna experiencia donde Dios te reafirmó que sí estaba contigo? Wow, sí, brother, sí. Me acuerdo, ¿verdad? En una ocasión, estando predicando en Cocoa Beach, Dios me usaba mucho, me usa hasta el sol de hoy en profecía. Dios me ha dado palabras para muchas personas, las cuales gracias a Dios se han cumplido. No ha sido una palabra solamente zumbada porque una persona fue emocionalmente emocional y habló bajo su concepto, no, sino que fueron palabras de Dios. En una ocasión en Cocoa Beach, porque a Dios le gusta que lo provoquen, aunque mucha gente no lo entiende esto, a Dios le gusta que lo provoquen. Ayer predicaba de eso yo. Ah, pues mira qué lindo, porque entonces yo le digo a Dios en Cocoa Beach, le digo, Señor, tú me estás diciendo que vaya donde esta mujer y le hable a esta mujer. Tú me estás diciendo que le diga a esta mujer algo que ella conoce que está pasando, que tú me estás mostrando a mí que está pasando, pero esta gente que está aquí no va a creer que está pasando si tú no muestras tu gloria. Muestra tu gloria. Y me acuerdo que Dios me estaba dando una palabra de confirmación sobre un embarazo. Y yo le pido a Dios que permita que los demás puedan ver que lo que yo voy a hablar era cierto. Y en ese culto Dios infla el estómago de esta mujer a tal nivel que los hermanos que estaban en el culto con nosotros pudieron percibir que esta mujer estaba encinta. Wow. Y esa fue la palabra que Dios nos dio. Reconfirmarle a ella que lo que ella le había pedido a Dios por muchos años, que ella estaba en su vientre. Y fue confirmado con eso. Yo pidiéndole a Dios que mostrase públicamente que ella estaba encinta. Y así mismo fue. Dios infló el estómago de ella a tal nivel que los demás pudieron ver que era cierto que estaba embarazada. Esas son cosas sobrenaturales. Sobrenaturales, que el que no esté conectado en el espíritu no lo entiende. Ajá. No lo entiende. Qué bueno. Y esas son experiencias que nos reafirman que Dios está con nosotros. Amén. Eso es algo lindo y que nos llevamos de por vida. No que nos gloriamos por lo que pasó, pero sino que nos llevamos de por vida en decir, Dios ha estado conmigo. Amén. Ahora, te pregunto, en aquel momento tenías algún sueño que Dios cumpliese en tu vida o algo que tú dijeras, wow, yo quisiera que Dios hiciera esto conmigo? Sí. Ir a las naciones, brother. Ir donde no hubiera una ofrenda envuelta. Ir donde la ofrenda fuera yo. Amén. Eso es lo que yo tenía. Ese era mi sueño, brother. Llegar a un lugar donde la ofrenda fuera yo.
Aleluya. No llegar a un lugar donde el que iba a ser ofrendado iba a ser yo. No malinterpreten lo que estoy diciendo. No estoy criticando las ofrendas, no estoy criticando el salario, como le quieren llamar, que se le da a un predicador. El dar. Porque eso es bienvenido. En mi caso yo lo uso para las misiones. Pero yo quería, mi sueño fue, desde un comienzo, lo que siempre le pedí a Dios era que yo fuese la ofrenda. Que yo llegara a un lugar donde yo sabía que lo que iba a recibir era la experiencia que iba a tener. Y no hay ofrenda más grande que esa. Y fue un sueño cumplido. Amén. Fue un sueño cumplido porque yo sé y tú sabes y conoces bien de que eres misionero. Amén. Eres misionero y Dios te utiliza en esa área. Y lindo porque te gusta meterte donde a mí me gusta meterme. Amén. Donde muchos no quieren entrar. Donde muchos no se atreven a entrar. Ahí entramos nosotros y lo decimos para la gloria de Dios. Porque sabemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, te hago una pregunta bien importante. Entre medio de todo este caminar, siendo utilizado por Dios, Dios abriendo puertas, Dios llevándote aquí, Dios utilizándote, confirmando palabras, ¿cómo eran tus relaciones con los líderes, con los pastores, con los demás hermanos en la iglesia, en las iglesias? ¿Cómo eran tus relaciones con ellos? Wow, pero tú me estás preguntando En ese momento. En el momento del llamado, que ya estoy predicando, que estoy viajando. Que estás activo. Estoy activo. Fíjate, ay, Dios mío. Ok, mira. El evangelio es como un negocio. Te explico por qué. Explícame. Ok, si yo agarro, por ejemplo, este teléfono, ¿verdad? Y yo quiero vender este teléfono que nunca ha existido. Vamos a ver que este teléfono iPhone nunca había existido. Y yo saco este teléfono iPhone. Y entonces, el evangelista Franco decide unirse, ¿verdad?, a la visión mía de vender estos teléfonos que nadie conoce, que nadie jamás ha visto. Y yo me doy cuenta de que a través de ti, yo logré vender 10 teléfonos, pero a través de ti yo vendí 50. Pues, ¿sabes qué? Yo no te voy a soltar. Yo voy a buscar tener contigo una relación. Yo voy a buscar enamorarte. ¿Por qué? Porque me conviene tenerte cerca de mí. Y lamentablemente, me sentí usado. Eso es lo que quiero llegar. Me sentí usado. Porque mucha gente vio lo que Dios estaba haciendo a través de Almed. Y mucha gente buscó a Almed porque lo que le podían sacar a Almed. Beneficio. Porque luego, cuando estemos hablando durante esta entrevista, usted va a poder ver, Franco, y los que están escuchando esta entrevista, el por qué yo digo que usaron a Almed. Porque si la relación que hubo mientras estuve activo, mientras vieron lo mejor de mí, cuando llegó el momento oscuro, cuando llegó el momento de tribulación, no hubiese pasado lo que pasó. Ahí vamos a entrar, porque esta entrevista se basa en el levantamiento de un ministro caído. A mí me gusta hablar así, y nosotros podemos hablar este lenguaje. Hay muchos que no lo entienden porque piensan que el fallar, el caer, no es de humano. No, tenemos que ser claros y sinceros. Pero ahí era donde quería llegar. En ese momento, vamos a ponerlo así, de gloria, en el cual vivías, en el cual estabas activo, en el cual estabas predicando, donde la agenda no paraba, el teléfono no paraba de sonar, siempre estabas aquí, siempre estabas allá. Llegó un momento que todo comenzó a cambiar. Llegó un momento que algo comenzó a cambiar en el camino. Cuando eso comenzó a cambiar en el camino, que tú vas a hablarlo, ¿cómo te comenzaste a sentir? Como te dije, me comencé a sentir usado, me comencé a sentir traicionado, porque entonces veía que unas palabras tenían más fuerza que una acción. Cuando digo una acción, es lo que había hecho el evangelista Almed Jurado, lo que había alcanzado el evangelista Almed Jurado, lo que había mostrado el evangelista Almed Jurado. Balanceaba y dependía solamente de una palabra que escucharon. Sin entrar en detalles innecesarios. No es necesario entrar en detalle. Aquí no vinimos a señalar nada. Amén. ¿Cómo te sentiste entre medio de ese señalamiento
que tuviste en el camino, donde los mismos, puedo decir, porque conozco la historia, los mismos que en un momento dado caminaron contigo, fueron uno de los mismos que te dijeron, no, tú no puedes andar más aquí. ¿Cómo tú te sentiste en ese momento? Ahí estamos entrando a lo que es el énfasis de esta entrevista. ¿Sabes por qué el énfasis de esta entrevista? Porque yo soy un ministro en el cual llevo años predicando el evangelio, en el cual soy creyente fielmente de que hoy yo estoy aquí hablando contigo y tú testificando, y puede ser que mañana sea yo quien tenga que testificar porque caí o resbalé. Amén. Yo lo digo fielmente donde quiera que voy. Hoy estoy aquí, mañana no sé dónde estaré. Y la gente piensa que todo el tiempo es estar arriba. Todo el tiempo es estar en gloria. Y hay momentos que Dios nos permite tocar fondo para darnos a entender ciertas cosas. Y no tiene que ser solamente con nosotros, sino con las personas que nos rodean. Y ahí estamos entrando. ¿Cómo te sentiste tú? Te lo voy a describir con una sola palabra. Exacto. Solo. Wow. Así me sentí, solo. Bueno, me acuerdo, y te voy a traer un recuerdo así rapidito. Me acuerdo que en esas últimas semanas, ¿verdad? Del proceso, yo llamo a este evangelista y le digo, pana, yo no puedo ir contigo a Puerto Rico. Yo me siento así. Y ese pana eres tú. Amén. Y tus palabras me dieron duro en el corazón cuando me dijiste, Dios no me ha dicho a mí lo contrario. Vamos para Puerto Rico. Esa fue la herramienta que Dios usó para decirme, oye, yo no te he soltado, tú no estás solo nada. Pero humanamente pues me enfoqué más en lo que sentía mi corazón que verdaderamente en lo que Dios quería hacer humanamente. Eso me sentí solo. ¿Cómo te sentiste, además de solo, cómo te sentiste cuando tú comenzaste a ver aún en tu entorno y si estabas yendo a la iglesia, cómo la gente te comenzaron a mirar de manera diferente? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se sintió tu corazón? Porque ahí estamos hablando de algo interno. Sí, brother, mira, me sentí sucio, me sentí menospreciado, me sentí poca cosa, me sentí vulnerable. Vulnerable, brother. Wow. Yo te tengo una pregunta que te voy a poner a pensar ahora. Okay. De estas tres cosas, ¿cuál fue la más que te dolió? ¿La acusación, el juicio o el abandono? El abandono. ¿Por qué? Porque me dejaron solo, brother. Me dejaron solo. ¿Sabes? Ya mi vida no dependía de tener la compañía de alguien. Mi vida dependía ahora de una llamada al evangelista Franco a las 3 de la mañana para que orara por mí. Mi vida dependía de una llamada al pastor José Encarnación Tingui a las 2, 3 de la mañana arrebatado borracho para no sentirme solo. ¿Sabes? Mi vida dependía en esos momentos de una llamada que hiciese yo. Amén. Yo soy testigo. Y no estoy diciendo que tú nunca me llamaste porque tú me llamaste miles de veces, brother. Miles de veces me llamaste, el pastor, para que entiendan. No que estoy diciendo que el evangelista Franco tampoco me llamó. Pero en realidad, mi vida estaba basada, mi vida pasada dependía de una llamada que hiciese yo. En ese momento que me sentía triste, en ese momento que me sentía derrotado, en ese momento que sentía quizás que una oración me podía levantar. Amén. Es cierto, yo recibí llamadas tuyas y te las atendí. Siempre. Te las atendí porque he entendido, vuelvo y repito, que no sabemos del mañana. No sabemos del mañana. Y yo siempre oraba por ti. Siempre. Yo decía, tráelo una vez más. Yo siempre oraba por ti y decía, tráelo una vez más porque es que ese es un compañero de milicia que muchos no quisieron, pero yo lo quiero. Yo lo decía siempre, donde quiera. Bueno, yo tanto así te lo mostré que yo nunca cambié el nombre de mi celular. Tu nombre de mi celular yo nunca lo cambié. Y sigue siendo el mismo, Evangelista Hermé Jurado. Amén. Soy testigo de eso. Sí, sí. Ahora, pero te hago una pregunta. Después de todos estos momentos, ¿qué pasó en tu corazón? ¿En qué punto comenzaste a alejarte de Dios? Después de la campaña que tuvimos en Puerto Rico, en la residencial Narciso Barona, Amén.
Es donde el enemigo pues toma ventaja en ponerle en mis pensamientos, en mi corazón, que ya no hacía falta más en el movimiento evangélico. Que no era necesario que me quedase ahí, que no era necesario que aguantara menosprecio, señalamiento, que el mundo me iba a ofrecer más. Ahí quiero llevarte. Quería llevarte ahí. ¿Qué tan peligroso es cuando una persona herida busca refugio donde antes se refugiaba? Ay, Dios, repíteme otra vez la pregunta. ¿Qué tan peligroso es donde una persona herida vuelve al lugar a refugiarse, a buscar refugio donde antes se refugiaba? Estamos hablando del mundo. Ay. Brother, que para volver para atrás, brother, para poder levantarte de eso, de buscarle refugio en ese lugar, te va a costar mucho tiempo. Te va a costar muchos años, te va a costarle una eternidad, brother. Que aunque tú no lo creas, que aunque tú no lo quieras ver en la realidad, es que vas a desperdiciar muchos años de tu vida. ¿Sabes? No estamos hablando, Franco, no estamos hablando, amigo que me escuchas a través de esta entrevista, pastor, ministro, misionero, quien quiera que esté escuchando esta entrevista, no es que estamos hablando de un día, 2 días. Si decides buscar el refugio en lo que antes te refugiaba, vas a sufrir por muchos años. Wow. Por muchos años. Yo fui parte de este proceso. Yo fui parte de este proceso. Muchas veces nos encontramos y yo te llegué a ver. Yo te llegué a ver y te lo digo aquí, no. Yo lloraba. Yo lloraba porque cuando tú amas, te duele. Amén. Cuando tú amas, es difícil yo decir que amo a Dios y no amo a mi hermano. Y ese es el problema que estamos teniendo hoy. Que decimos que amamos a Dios, que no lo vemos. Pero a nuestro hermano, en realidad, que necesita amor, no lo damos. No lo damos. No lo damos. Y yo quiero que tú testifiques esto, porque es testificar, es necesario que testifiquemos de las grandezas del Señor y de los procesos. ¿Qué tan bajo caíste? Wow, qué tan bajo caí. Los que me conocen saben que Almet, si tenía 3 tatuajes en las manos era mucho, ahora tengo 88 en el cuerpo entero. Como puedes ver, tengo las manos completas, eso tú no lo tenías cuando estaba contigo. No. Almet llegó a consumir 14 gramos de cocaína diario. Wow. Y la gente no entiende esto cuando escucha la cantidad porque no conoce del material o de las calles, pero 14 gramos estamos hablando de en un valor de la calle 1.200 pesos en cocaína. Me tomaba 2, 3 botellas de whisky diarias. A veces pasaban 6 semanas, 7 semanas y yo no podía dormir. Literalmente estaba drogándome, alcoholizándome, sin comer por 1 mes y medio. Hasta que caía rendido en la cama por 2, 3 días corridos, me comía algo y volvía nuevamente a la misma rutina. 6, 7, 8 semanas sin comer, sin dormir, solamente ingiriendo cocaína, a veces un poco de heroína porque estaba ya tan y tan arrebatado, bebiendo Red Bull, bebiendo whisky, que las manos se me trancaban así. Mi corazón estaba palpitando a tal extremo que se me volteaba la boca, sentía que me iba a dar un ataque al corazón y me tenía que meter entonces heroína para poder bajarle a la nota que tenía. Wow. Y vuelvo y repito, yo fui testigo en varias ocasiones de esto. Recuerdo que una madrugada yo estaba saliendo de mi casa a trabajar, iba de camino a trabajar en las 6 de la mañana y yo recibo una llamada tuya. ¿Recuerdas ese día? Claro que sí. Y yo recibo una llamada tuya y yo digo, Almet. Y le contesto, yo te contesto y comienzo a hablar contigo. Y digo, ¿sabes qué? Te tengo que ver, quiero verte. Y precisamente en ese mismo momento, cuando estoy hablando contigo, por cámara, tú estabas frente a mí. Ajá. Y ahora te pregunto yo, en ese momento, ¿no pensaste que Dios aún todavía estaba al tanto tuyo? Sí. Sí, lo sentí, lo pude vivir, pero no importaba.
Estaba ciego. Sí. Y voy a hacerte una pregunta y contéstamela con toda sinceridad porque sé que me la vas a contestar. En aquella oscuridad que te encontrabas, ¿aún todavía pensabas o sentías que Dios estaba contigo o te había abandonado? No, Dios estaba conmigo, brother. Dios estaba conmigo en todo momento. Wow. Cuando me metía a la droga sentía a Dios. Cuando me bebía el whisky sentía a Dios. O sea, yo le vendía droga a un cliente mío. Sentado en mi carro. Y el cliente mío me decía, comprándome droga, me decía, oye, escúchate esta canción, brother. Y cuando me ponía la canción, era una canción cristiana. Y tú tenías entonces a un traficante y a un comprador, los dos arrebatados, borrachos, llorando, por medio de una alabanza que el cliente puso en mi carro. Y ahí venía yo y le decía, no, pero escúchate esta. Y venía yo y le zumbaba otra. Y cuando tú venías a ver, habían dos personas drogadas, emborrachándose, llorando y diciendo en voz alta que había un Dios que era grande, pero no queríamos caminar con él en el momento, brother. Wow. Esa experiencia la tuve yo. Yo lo sé. Predicarle a alguien que me decía, me estás predicando, brother, sin darme de cuenta. Sin darme de cuenta, brother. Estaba hablando con la gente y de repente cuando me decían, me estás predicando, me daba de cuenta que yo estaba predicándole. Wow. Y el bochorno era tan grande que paraba de hablar, ya no quería hablar más nada. Porque de momento Dios me agarraba y me usaba para ministrarle a esa persona. O sea, yo me metía al cuarto, me metía al baño, Franco, y yo le decía, ¿y yo qué? Wow. ¿Y cuándo me vas a hablar a mí? ¿Sabes lo que es esa experiencia, bro? No, yo creo que mucha gente no ha vivido eso. ¿Sabes? Yo ir al baño, verme en el espejo y decirle, ¿y a mí cuándo me vas a hablar? ¿Cuándo me vas a decir a mí tú que me amas como le dijiste ahora mismo a fulano que lo ama? Wow. Yo no tenía idea que esta entrevista iba a tocar estos puntos, brother. Y cuando digo puntos dentro de mí. Mi sentimiento, brother. Estoy reviviendo mi lucha, brother. Y eso es bueno, ¿sabes por qué? Claro que sí. Porque eso nos reafirma a no mirar atrás. Amén. Y este es el propósito por el cual nosotros testificamos. Si 100 veces a mí me abren una puerta para ir a predicar de Cristo, yo voy a testificar de las cosas que Él ha hecho en mí. Amén. Y es necesario que tú lo hagas. ¿Para qué? Para tú decir, yo no regreso atrás. Amén. Hay veces que vamos a ser confrontados en el camino por la palabra y con nuestro pasado. Él nos va a confrontar con la palabra. No el hombre, Él. Y es para darnos a entender que no tenemos que regresar. Porque yo te garantizo que yo te digo a ti hoy, vamos para el mismo lugar que me vas a decir. Yo no quiero. Se me hizo difícil salir de ahí. Ahora, te hago una pregunta. En aquel momento dado que te sentías así, que estabas en el suelo, que te sentías derribado, ¿en algún momento dado pensaste en las personas que en algún momento caminaron contigo? Sí. ¿Qué pensabas? No, pensaba que ¿por qué no están conmigo aquí? ¿Por qué no han dado un poco más de lo que deberían de dar? ¿Por qué siempre tengo que ser yo el que los busco? Cositas así, brother. Qué bueno. Eran los pensamientos que llegaban. Sí, qué bueno, porque esos pensamientos a veces nos confrontan a nosotros mismos, porque muchas veces nos van a dar a entender de que nosotros no dependemos de los demás. Nosotros dependemos de Dios. Amén. Sí, porque quizás muchas veces tú llamaste y no contestaron. Pero quizás muchas veces oraste y Dios te escuchó. Amén. Yo siempre he dicho que el silencio, el apartarte, estar solo, es el momento perfecto para escuchar la voz de Dios. Ahora, vamos a entrar a un tema bien importante. ¿Cómo tú pudiste nuevamente volver a entender de que había un Dios que estaba esperando por ti? Mira, yo logro entender
que hay un Dios esperando por mí el día que yo abro los ojos y me encuentro durmiendo en la misma cama con una prostituta. Que yo me doy de cuenta de que el hombre que ganaba 100 y pico mil pesos al año, ahora no ganaba ni 10 pesos al año. Y que dependía de lo que él pudiera resolver en la calle, juntamente con una persona que era una prostituta, para poder pagar el cuarto del hotel donde estaba viviendo, porque si no iba a dormir en la calle. Un hombre el cual se encontró teniendo una casa de $500,000 y estar caminando las calles de la 192 con 15 bolsas de basura llenas de ropa y una caja de herramientas. Eso, brother. Eso fue lo que me abrió los ojos. Wow. Ahora, ¿qué fue lo que Dios usó, que Dios utilizó para volver a tocar tu corazón, mano? ¿Sabes lo que Dios usó, brother? Y esto va a sonar irónico, pero es una confirmación nuevamente a lo que tú mismo testificaste con tu boca, que mi nombre en tu teléfono nunca cambió. El pastor Encarnación, el pastor Tingui, de la iglesia, nuestra casa, ¿verdad? Amén. Casa de Adoración León de Judá. Aún sabiendo que cuando yo le decía por teléfono, voy a ir al culto este domingo, a escuchar palabras, voy enchuflado, voy arrebatado, voy borracho, lo sabes ya de una, ven, que aquí el que te señale va a tener problemas conmigo. Aún este pastor, mi pastor, sabiendo estas cosas, cuando presentaban a la visita en todos los cultos, que yo iba, que me presentaba así de lo loco, presentaban a la visita, él no me presentaba a nadie a mí, sino era él. Y siempre me presentó como el evangelista Almed Jurado. Sabiendo él que el vaso de termo que tenía al lado mío tenía whisky dentro de la iglesia. Y sabiendo él que cada vez que yo me levantaba a usar el baño, no era a usar el baño, sino era a darme un pase de droga. Porque en mi condición, ya yo no podía vivir, Franco. Yo no podía vivir, yo no funcionaba si no era con un pase de cocaína cada 10 minutos. Las manos se me trancaban, me volvía un 8, no pensaba bien, no podía hablar bien. Yo tenía que estar constantemente drogándome, porque si no, el cuerpo mío no funcionaba. El dolor que yo tenía en esta área de mi cara, por el abuso a la cocaína, que me daba cuando no me daba un pase, porque el pase de droga me dormía el canto. Yo tenía que darme un pase cada 10 minutos. Ver cómo este pastor, sabiendo todo esto, me volvía a llamar nuevamente como Dios me llamó desde un comienzo. Eso fue, brother. Lo que dio ahí, vaya, como la gota cuando da en la piedra, que aunque muchos no lo crean y no lo quieran aceptar, hay una gota dándole una piedra, tanto y tanto y tanto y tanto, hasta que se hace un hueco en ese lado de la piedra donde la gota está pegando. Y el él identificarme como lo que Dios me identificaba, sin fallar, cada vez que me veía, fue lo que me venció. Amén. Yeah. Sí, yo recuerdo la llamada que tú me diste. Yo estaba saliendo de la iglesia y me diste, yo necesito hablar con el pastor. Y recuerdo que a los varios días yo vi algo por Facebook y yo dije, gloria a Dios. Las oraciones llegan. Amén. Las oraciones llegan porque cuando nosotros no nos cansamos de orar. Yo no soy de los que tú me dices, hey, ora por mí, estoy en esta condición. Y yo te digo, sí, voy a orar. No, yo voy a orar. Amén. A mí no se me va a olvidar. Y quiero darle a entender a la gente que están conectada que la oración puede mucho. La oración rompe cadenas. La oración levanta al caído. Yo soy fielmente creyente de eso. Yo lo soy. Ahora, ¿qué fue lo más difícil que se te hizo soltar para llegar? El odio, brother. El odio. ¿Odio hacia qué? La iglesia. La iglesia, brother. ¿Por qué? Porque me dejaron cuando más lo necesitaba. Me dejaron solo, brother. Yo, públicamente, yo te quiero pedir perdón por la iglesia. Aunque yo siento que yo no te dejé. Jamás. Yo siento que estuve contigo. Pero yo no lo digo para, ok, yo estuve, no.
Pero yo de mi parte te pido perdón por la iglesia. Porque yo entiendo que la iglesia está dormida. La iglesia, nosotros somos la iglesia y nosotros nos fuimos llamados a enterrar al que se cayó. Nosotros fuimos llamados a levantar al que se cayó. Nosotros fuimos llamados a restaurar. Y si la iglesia te falló, yo te pido perdón como representante del reino de Cristo. Porque es mi deber. Es mi deber. Y también le pido perdón de parte del cuerpo de Cristo, aquel que una iglesia lo haya herido, aquel que a un hermano lo haya herido, que un hermano lo haya desechado. Yo te pido perdón de parte de la iglesia, porque no todos somos iguales. No, y quiero indagar un poquito en eso, porque no, cuando yo digo iglesia, no estoy hablando de todas las iglesias, porque mira, hubieron pastores, hubieron evangelistas como tu persona que sí, me llamaban de vez en cuando, me chiqueaban, ¿verdad? Pero cuando yo digo iglesia, Dios sabe de quién yo estoy hablando. Y como hablamos en el comienzo, ¿verdad? Y como dijiste hace un rato, no tenemos que indagar profundamente en nada porque no es de beneficio, no edifica, ¿verdad? De que yo esté hablando de nombre, ni de iglesia tal o fulano. No beneficia en nada. Simplemente fue como yo me sentí. Ok. Ahora vamos a entrar a lo lindo. Ahora, te tengo una pregunta más y vamos a entrar luego a lo que es el levantamiento, a lo que Dios está haciendo. Amén. Amén. ¿Cómo fue tu proceso de levantarte? ¿Qué papel jugó el arrepentimiento? ¿Y cómo entendiste que Dios no había terminado contigo? En un jueves, 31 de julio. 31 de julio. Del año pasado, es donde yo, en un culto de oración, siento un fuego tan y tan grande en mi corazón que decido nuevamente rendirme a los pies de Cristo. Porque esa noche en ese culto de oración, mientras que no habían cantado, mientras que no habían predicado, simplemente había una oración por los enfermos, una oración por la familia, una oración por los niños. En medio de ese clamor, cada vez que uno de los hermanos se levantaba a orar, por ahí que yo llegué, razón que si por los niños, que si por los adultos, la oración en mi oído no era escuchada como que estaba orando por un niño, estaba orando por mí. Cada hermano que se levantó y oró por un niño, yo sentía que ese niño era yo. O sea, yo sentí que ese padre era yo. Yo sentí que ese hogar era el mío. Y todo lo que se oró esa noche, Dios me hizo sentir que era mío, que era yo. O sea, tenía que ver conmigo. Y me recordó en ese momento que no me había dejado solo. Wow. Que aunque yo sí lo sentí, que lo había hecho, Él nunca me había dejado solo. ¿Y ese mismo día tomaste la decisión? Sí. En un culto de oración. Te voy a hacer esta pregunta ahí. ¿Cómo te sentiste al derramarte completo en la presencia de Dios? Me sentí, brother, brutal. Me sentí súper. Y te digo, brother, con el corazón en la mano, brother, de verdad. Te digo con el corazón en la mano. Me quedaba en el bolsillo un octavo de cocaína. Un octavo de cocaína. Mi condición era fea. Mi condición, como te digo, si yo no me daba un pase cada 10 minutos, el dolor era tan inmenso que yo lloraba. O sea, para que entiendas, tú me conoces a mí, yo no usaba lentes. Y hoy en día, por el abuso de las drogas, la infección que yo agarré en los canales nasales, me perdí la vista. Y yo doy el paso esa noche, y esa noche yo me drogué. El resto de la noche yo seguí drogándome, pues ya había empezado ese día. Ese día ya yo estaba usando, ¿me entiendes? Y yo continué esa noche usando droga. Pero ya en la mañana, cuando yo me levanté un hombre nuevo, brother. Un hombre nuevo. Yo me levanté ese viernes, brother, diferente. Yo me levanté ese viernes transformado. O sea, ese viernes Almed soltó la botella, Almed soltó la droga, Almed soltó todo. Sí me acuerdo que domingo tuve un episodio feo y me tomé un trago. Pero en ese día me recogen y me sacan del hotel. Me sacan del hotel por fin. Y me dan cabida, ¿verdad? Me dan un cuarto allá en Ponciana, en Villa 7. Y yo le dije al varón que me dio la ayuda, le digo, varón,
nada más te voy a pedir un solo favor. Y me dice, dime, Almed, déjame tomarme esta última bebida y te prometo que no toco más nada. Me dijo, tranquilo, que aquí yo no estoy para jugarte, tómate todas las que quieras. Y fíjate, me tomé esa última y ni me la tomé completa. Porque me acuerdo que cuando organizamos el cuarto donde iba a dormir, allí me senté, brother, y la presencia de Dios que cayó sobre mi persona esa noche fue tan y tan grande que yo me di como 2 o 3 buches de la bebida que tenía, una de esas de For Loco, una For Loco de esas. Y fíjate que esas bebidas son energizantes. Pero yo no sé por qué razón, la presencia que yo sentí tan y tan grande en ese cuarto, de parte de Dios, fue tan fuerte que yo quedé rendido como un bebé. O sea, yo dormí por primera vez en mi vida, yo dormí como si fuera un bebé. Luego, fue que yo me enteré que ese mismo cuarto fue donde vivió un siervo de Dios que está en mi iglesia hoy en día, que se llama Gambo, que Dios me lo bendiga, donde él también fue procesado. Wow. Que cuando él decidió levantarse, esa misma familia que me ayudó a mí, Aicha y Martín, los voy a mencionar por nombre porque son ángeles de parte de Dios. Aicha y Martín le abrieron las puertas de su casa cuando él estaba en su peor momento. Ese fue el lugar donde Dios lo procesó a él. Y fue el lugar donde me procesó a mí. Y hoy por hoy estamos aquí de pie gracias a esa familia. Amén. Y gracias a esa habitación. Amén. O sea que esa casa es lugar de refugio. Sí. Qué bueno por personas que todavía le dan las oportunidades a los que en realidad la necesitan. Amén. Y por ellos provocar esas oportunidades, podemos ver que nuevamente Dios te ha levantado. Ahora, ya estamos entrando en el final. ¿Cuándo ya pudiste entender que estabas limpio y que ya estabas totalmente libre de droga? ¿En qué momento pudiste? Porque el que conoce esta enfermedad, porque esto es una enfermedad, la adicción es una enfermedad, la gente que los critica, los tecatos, no. Yo no conozco ese sentir, pero viví, mi papá fue adicto por 20 y pico de años y conozco lo que tú atravesaste. Y gente los critican y gente... es difícil salir de ahí. El único que puede sacarlos de ahí se llama Dios. Amén. ¿En qué momento tú pudiste decir, ya yo estoy limpio? El 3 de agosto, 3 días después que me reconcilié. 3 días después que me reconcilié. Me ofrecieron metadona, me ofrecieron pastillas, me ofrecieron cuánta cosa había. Y el 3 de agosto yo siento en mi corazón que yo no necesitaba ninguna de esas, que Dios había hecho la obra perfecta en mí y que yo iba a poder seguir caminando sin ningún suplemento secundario para sentirme mejor o quizás sentirme de la misma manera que me sentía con la droga que estaba usando algo que lo reemplazaba. Y decidí no tomar ninguna de esas pastillas, decidí no coger ningún tratamiento, decidí enfocarme en que Dios había hecho la obra en mí. Amén. Creyendo, para el que cree, todo es posible. Amén. Ahí vemos el cumplimiento de la palabra, porque el que sabe lo que es un vicio de heroína, lo que es un vicio de cierta narcóticos, es bien difícil salir de ahí. Es bien difícil. Claro. Hay reacciones, mano, que yo veía a mi papá cuando decía, yo voy a romper en frío. Pero mi papá era adicto de vena. Ajá. Y yo decía, se me va a morir. Se me va a morir, porque el que no ha pasado por esto no lo entiende. Eso no se lo recomendamos a nadie. Pero hay personas que han caído. Pero también son personas que necesitan entender que hay un Dios que puede hacerlo como tú lo entendiste. Amén. Y por eso estamos nosotros. Y por eso Dios te atravesó a ti por este camino, para que tú puedas testificar y decirle a aquel que esté en esa posición, Dios lo hizo. Amén. Y lo puede hacer con él también. Amén. De esto se trata. Me sacaste la palabra de la boca. De esto se trata. Mira, ¿sabes algo, Franco? Cuando yo estoy en todo este revolú que mucha gente no lo entiende, al menos no lo entendía. Cómo llegar del prime donde yo estaba y caer donde yo caí.
fue la pregunta principal que yo le hice a Dios. Y su respuesta fue, era necesario. Esa fue la respuesta que Dios me dio a mí. Yes. Esa fue la respuesta que Dios me dio a mí, mientras que yo le dije 1000 veces, oye, la palabra dice, clama a mí, oye, yo gritaba afuera, Franco, donde tú me viste en mi apartamento afuera, yo gritaba en aquel lugar, clama a mí y yo te responderé. Yo le gritaba a Dios, ¿cuándo? Si yo te he clamado y tú no me contestas. Y al final Dios me dice, era necesario. Wow. Y muchos me dirán, ¿era necesario qué? Que me quedara callado. Era necesario que no te contestara. Era necesario que permitiese que atravesases el mal que estabas atravesando. No fue que Dios lo provocó, pero Dios lo permitió. Y mucha gente no entiende eso. ¿Sabes? Por eso que cuando dice la palabra que mientras David, fíjate esto, mientras David era que tocaba el arpa, ¿qué le pasaba a Saúl? Era liberado de los espíritus que estaban agobiándolo. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, y el espíritu malo de parte de Dios lo dejaba. Mucha gente malinterpreta esto porque piensan que fue que Dios le mandó un espíritu malo. Dios no manda espíritus malos. Simplemente Dios lo permitió. Y en mi caso, Dios permitió lo que permitió. Y estoy hablando en la presencia de Dios. Él lo sabe. Porque Él me dijo, Él mismo me dijo a mí, era necesario. ¿Qué tiene Él en plan para usar esto que pasó con mi vida? Eso lo sabe Él. Amén. Porque nuevamente, ¿sabes? Yo nunca había ido a Sudamérica. Siempre fue Centroamérica y Estados Unidos. Y Canadá. Y cuando en estos días, ¿verdad? Así, en esta última semana que pasó, 3 semanas, un mes, Dios hace lo imposible posible. Amén. Dios quita una probatoria de felonía del camino. Dios quita del camino no tener pasaporte porque me entrega mi pasaporte de nuevo. O sea, Dios me da mi libertad completa y Dios me permite entonces volver a las naciones, pero esta vez ¿a dónde? A Sudamérica. Porque yo nunca había ido a Sudamérica. Y Dios nuevamente me recuerda, oye, te dije que ibas a predicar en las naciones. Y desde Nicaragua, un pastor de aquí de Estados Unidos, está metido en Nicaragua, me llama y me hace la invitación para ir a Colombia. Donde por la gracia y misericordia de Dios llegamos y se convirtieron más de 30 vidas a Cristo. Gloria a Dios. En un lugar donde hoy mismo acabo de compartir en mi estado el video de un joven de Colombia, el cual iba pasando en una moto mientras estábamos ministrando, mientras yo estaba predicando en el puerto de pesca en Colombia, en Barranca Bermeja. Y fue tanta la presencia de Dios que había en aquel lugar que la moto se tuvo que detener y ese hombre cayó de rodillas cuando Dios comenzó a ministrarle a su vida a través de nuestras palabras. Gloria a Dios. Y hoy mismo acabo de postear un video en mis redes y en mi estado de WhatsApp, él predicando allá con un autoparlante. Con eso nada más, demuestra y es prueba, sin duda alguna, de que Dios nos llevó a Colombia, de que Dios sigue con el evangelista Almed. Amén. Y que aunque muchos no lo crean, Dios me levantó. Amén. Ese es el punto de esto. Que aunque muchos no quieran creerlo, van a tener que resistir lo que te dije en el caserío Narciso Barona hace 9 años. Los que me querían ver muerto, me van a tener que ver vivo. Dios es bueno. Porque te acuerdas, ¿verdad? Cuando dije esas palabras en aquella tarima. Hoy te las repito. Los que me querían ver muerto no van a poder. Porque yo me rendí nuevamente a los pies de Cristo, brother. Y esta vez no hay vuelta atrás, brother. Lo siento en mi corazón. Amén. Lo que viví fue necesario. Pero ya. Amén. 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 Me encanta cómo lo hablas y lo testificas, porque solamente el que ha atravesado, el que se ha caído, el que ha atravesado por una caída, el que ha atravesado por ciertas cosas, cuando Dios lo levanta, uno puede hablar con esa certeza. No puede decir, esto Dios lo hizo, esto a mí no me lo contaron.
Y cuando nosotros hablamos... repite eso, ¿a mí no qué? Esto a mí no me lo contaron. Ahí está el detalle. Esto es algo bien importante. Algo vivido. Pues claro, yo soy de los que creo fielmente de que Dios siempre nos va a permitir atravesar por ciertos lugares. Mira lo que te digo. Para nosotros aprender, pero para que otros puedan llegar. Amén. Esa es la vivencia del Evangelio. No quiere decir de que porque nosotros estemos hoy en el suelo, ese es nuestro destino. Ese no es nuestro destino. El suelo quizás puede ser una temporada donde Dios, aún estando en el suelo, Dios se está glorificando. Pero cuando Dios te levante, se va a glorificar aún más en tu vida y en la vida de otros a través de la caída que tú tuviste. Así Dios trabaja y la gente no lo entiende. Aquel que se cae, ya el mundo mira esto, la iglesia lo desecha y el mundo lo recoge, porque el mundo confía más en lo que Dios depositó que la misma iglesia. Que la misma iglesia. Eso es algo que tenemos que tener claro. Ahora, y yo te quiero, ya estamos cerrando, y yo te quiero hacer esta pregunta, porque esta es la base del tema, el señalamiento. ¿Qué le dirías a una persona que se apartó porque fue herida o señalada por la misma iglesia? Que como único se vas a poder levantar, que como único vas a poder echar hacia adelante es entendiendo que muchos van a orar por tu restauración, pero no todos van a aceptar tu levantamiento. Pero tú no dependes de que acepten tu levantamiento, sino dependes de lo que Dios ha dicho sobre tu persona. Amén. Que no permitas que las acciones o el trato de un ser humano determinen lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Y que sobre todas las cosas tu estatus actual no determina o va a determinar cuán cerca Dios está de ti. Amén. Que te enfoques, que entiendas claramente que, ay Dios mío, que el que esté libre de pecado, el que esté mejor que tú, el que esté mejor que tú, entonces que te arroje la piedra, que te tire la piedra, porque mismo Jesús lo dijo, ¿ok? Jesús lo dijo en un momento correcto. ¿Dónde están los que te acusan? Todos se fueron. Le dijo a la prostituta, todos se fueron. Y yo, que estoy aquí, no me atrevo a levantar la piedra. Si el mismo Jesús le dijo esto a esta mujer, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Que no somos quien para hacerlo. Así, ya está. Te puedo decir, de mi parte, desenfócate del mundo y de la opinión de los demás y enfócate en lo que Dios está diciendo de ti. Amén. Le decía yo a alguien anoche, fíjate esto que irónico, ayer yo le decía a alguien, y lo suelto. Suéltalo. Ok. Yo le decía ayer a alguien, el resultado, Franco, el resultado siempre va a ser el mismo. La Biblia dice que aún las piedras van a hablar. Dice que aún las piedras van a hablar. Eso me dice a mí que el resultado, como quiera, siempre va a ser el mismo. Si Dios quiere hablarle a alguien, Dios le va a hablar a alguien a través de un pecador. Dios le va a hablar a alguien a través del más santo. Dios le va a hablar a alguien a través de un animal. Dios le va a hablar a alguien como Él le pegue la gana de hablarle a alguien. El resultado va a ser siempre el mismo. Dios se va a glorificar. Amén. Pero ahora te pregunto, ¿qué está diciendo Dios de ti? Sí, ¿qué está diciendo Dios de ti? ¿Qué está diciendo Dios de mí? Porque, por ejemplo, ¿sabes? En este viaje a Colombia, nosotros le pudimos dar de comer a 3 familias. Tres compras hicimos. Hicimos una compra para el hogar de rehabilitación. Se convirtieron más de 34 vidas. Yo puedo ir por el mundo entero diciendo, wow, Dios hizo esto, Dios hizo aquello. Y la gente está diciendo, wow, como Dios te usó. Wow, qué poderoso, wow, qué lindo. Pero ¿qué está diciendo Dios de mí? ¿Sabes? ¿Qué está diciendo Dios del ministerio evangelístico Proceso? ¿Qué está diciendo Dios de esta persona? ¿Qué está diciendo Dios de Franco? ¿Sabes? ¿Qué está diciendo Dios del pastor Encarnación? ¿Qué está diciendo Dios de nosotros? Porque el mundo va a hablar de lo que está viendo de frente. El mundo va a hablar de las experiencias que están viendo públicamente de tu vida. Pero ¿qué está diciendo Dios que ve lo secreto? ¿Qué está diciendo Dios que ve en lo más profundo allá de tu persona lo que tú estás haciendo? ¿Sabes? ¿Cuál es la opinión de Dios sobre tu persona?
Porque como estaba diciendo, al final el resultado va a ser el mismo. Si Dios va a hacer algo, o Dios quiere hacer algo, Dios lo va a hacer sea como sea, sí o sí. Pero ¿qué está diciendo de ti? Esa es la pregunta clave. ¿Qué está diciendo Dios de ti, Franco? Amén. Amén. Yo creo que nosotros tenemos que tener claro que, ¿sabes qué? Que desde que yo aprendí a no escuchar la opinión del hombre, sino a ver lo que Dios está diciendo de mí y lo que Dios está pensando de mí. Por eso siempre, si tú supieras, Alme, que todos los días le pregunto a Dios, ¿lo estoy haciendo bien? Qué bueno. Todos los días, ¿lo estoy haciendo bien? Y hay veces que soy corregido. Dios manda a alguien y me corrige. O él mismo me dice, mira lo que dice mi palabra. Y me corrige. Yo todos los días siempre le cuestiono a Dios, le pregunto a Dios, dime si lo estoy haciendo bien, si necesito cambiar algo. Esa es de la única manera en que podemos nosotros seguir hacia adelante, que tengamos nuestra mirada puesta en Jesús. Y que sea Él quien nos guíe. Porque si fuera por mí, si yo tuviera la mirada puesta en el hombre, yo no estuviera aquí. Aún lo puedo decir, de todos estos años que llevo sirviéndole al Señor, he tenido mis altas, mis bajas, pero me he mantenido lo más firme posible. No en perfección, no perfecto, pero me he mantenido y Dios lo sabe. Y me ha costado. Y aún todavía hay personas que me desprecian. Hay personas que me señalan. Hay personas que hablan de mí. Hay pastores que hablan de mí. Y yo los veo y los abrazo. No tengo problema. ¿Sabes por qué? Porque su opinión no me vale. A mí me vale la opinión de Dios. Me vale la opinión de Dios. La otra del hombre no funciona. Para mí no funciona. Amén. No funciona. Ahora, y para cerrar, ¿cómo se... con una palabra te la voy a poner difícil. Con una palabra, ¿cómo te defines hoy desde tu proceso hasta hoy? ¿Con una palabra? Te la puse difícil. No, Babi. Oíste bien fácil. Dila. Proceso. Proceso. Amén. Una sola palabra. Amén. Todo el mundo sabe que el ministerio del mes se llamó en algún tiempo de la sombra a la luz admirable. Admirable. Amén. Recuerdo. En este proceso Dios me cambia todo. Y mientras me decía que era necesario, me decía, te estoy procesando por el fuego. Y es por ende que el evangelista Jarrito, yo sé que tú lo conoces, Harry, está en nuestra iglesia. Un día yo orando me mandó una foto. Y en la foto decía estas palabras, procesado por el fuego. Y fue la confirmación de Dios. Wow. De que el ministerio cambiaría de nombre porque era una nueva historia, un comienzo nuevo, ¿verdad? Entonces, en este momento yo quiero decirle a la iglesia, a través de esta entrevista, que despierte. ¿Sabes algo, Franco? Mira, yo abrí la Biblia ahorita y la abrí aquí porque yo quería compartir con ustedes rapidito esto, mira. Tenemos que entender, Franco, que a la iglesia le gustan solamente las cosas que los pompean, las cosas que los hacen sentir bien. Pero entonces, mírate esta, todo el mundo, ¿verdad? Y yo creo que a tu persona te encanta el Salmo 23, ¿verdad? Claro. Cuando dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados, pasto me pastoreará, confortará mi alma. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero ¿sabes algo, iglesia? ¿Sabes algo, Franco? David pudo llegar a decir estas palabras porque fue procesado. Porque en el 22, Wow. David estaba pasando por el proceso. Yo prediqué eso mismo que tú estás hablando, lo prediqué en un momento dado. Pues gloria a Dios, ¿sabes por qué? Porque David en el 22, para el que no sabe, y le gusta el 23, léete el 22, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Clamo de día y no responde.
Me siento rodeado de toro con boca de león rapaz. ¿Sabes? El salmista en el 22 está siendo procesado. Y me encanta cuando el pie en y te dice, Jehová Jehová es mi pastor y nada me me faltará. faltará. O sea, él no dice algunas cosas, 3 cosas, 4 cosas. No, él dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, ¿qué quiero decir con esto, evangelista Almé Jurado? ¿Qué estás diciendo con esto? Estoy diciendo, iglesia, despierta. Basta ya de señalar al que cayó. Basta ya de menospreciar al que cayó. Basta ya de estar dándole el codo de aquel que cayó. Y piensa en David. Te encanta David. Y tú apoyas a David, pues apoya al Met. Apoya a aquel que se cayó. Apoya a fulano. Apoya a Perenceo. ¿Sabes por qué? Porque si Dios lo hizo con David, también lo puede hacer conmigo. También lo puede hacer contigo. Amén. Enfoquémonos en eso, iglesia. Y tú verás lo que Dios va a hacer. Proceso es la palabra. Ya contestaste, tranquilo. Qué bueno, me gusta, me encanta y doy gloria a Dios por verte en la posición que estás. Yo sí creo en el levantamiento. Yo sí creo en el levantamiento, porque aquel que no cree en un levantamiento tiene problemas, porque yo fui levantado. Aquel que señala, que dice que está bien en viviendo de gloria en gloria, fue levantado. Amén. Aquí todos hemos pisado suelo. Todos. No ha habido uno. Todos. Porque cuando andábamos perdidos, sin fe y sin esperanza, sin Cristo, estábamos en el suelo. Y Él nos levantó. Amén. ¿Y por qué no creer que Dios puede levantar a uno que estaba en el redil? Salió, pero volvió a entrar y le vamos a cerrar la puerta. Tenemos que tener cuidado, porque si Cristo no nos desecha, ¿quiénes somos nosotros para desechar al hombre? Amén. Es imposible. Yo le quiero dar un mensaje a la iglesia directo. Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Que Dios no te va a dar ni la oportunidad a cogerla, porque quizás cargas más pecado que aquel pecado que salió a la luz. Necesitamos tener cuidado, porque empujar a nuestro hermano en el suelo cuando se cae es mortal. Y hoy se cayó él, pero mañana puede ser tú. Y tú quieres ser levantado. Así que mi consejo para la iglesia: ayudemos a levantar al que está caído, porque también el propósito de Dios va a ser cumplido en esta persona. Así que Almé, te doy gracias por aceptar esta invitación, en la cual ya Dios la tenía en la agenda. Amén. Dios la tenía en la agenda y siempre te lo dije, en algún momento dado nos vamos a sentar. Y te lo decía aún tú estando fuera del redil. Ajá. Sí, yo sé que sí. Porque yo le creo a Dios. Amén. Y hoy tu gozo es mi gozo. En aquel momento lloraste, yo lloré contigo. Amén. Siempre. En aquel momento sufriste, yo también lo sufrí. Y hoy vamos a reír con los que ríen. Amén. Y si mañana hay que llorar otra vez, lloramos. Amén. Pero con los demás, no contigo, con los demás que están Amén. afuera, que quieren entrar y que aún todavía la iglesia los sigue desechando. No seamos uno más. Nosotros vamos a hacer la diferencia. Queremos que te levantes. En el nombre de Jesús sabemos que hay planes y el plan perfecto de Dios no ha terminado hasta que no te levantes del suelo. Amén. Así que Almé, gracias una vez más. No, gracias a ti por la oportunidad y aprovecho, ¿verdad?, para decir mi palabra favorita. Cuando lleguen los pensamientos negativos, cuando llegue lo que quiere impedir que tú sigas hacia adelante, dile conmigo, silencio, Bruno, que significa cállate problema, cállate situación, porque yo le creo a Dios. Dios te bendiga. Amén. Bueno. Amén. Así que, familia, Dios les bendiga. Compartan este video, compartan este contenido, en el cual es el primero de estas entrevistas, en el cual vamos a tener otros invitados también, que sabemos que Dios se ha glorificado en sus vidas y sabemos que va a ser de bendición para ustedes. Así que compartan este contenido, ayúdenos a llevar el mensaje, a llevar estos testimonios, que sabemos que hay gente que necesitan escucharlo para ellos poder ser levantados y restaurados en el nombre de Jesús. Así que recuerden que este es el evangelista Franco desde el ministerio Caminando con Propósito. Dios les bendiga.